días a todos, a todas. Voy a presentar a Ernesto Gore como a él le gusta presentarse. Él dice de él mismo que él es maestro normal nacional y siempre recuerda que ejerció como docente en escuelas públicas unos 5 años, dice cuando era joven, que hasta incluso fue maestro jardinero. Toda una experiencia que no se olvida. Luego siguió sus estudios en la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA. Como a él le interesaba muchísimo el aprendizaje de las organizaciones, no solamente educativas, trabajó en capacitación laboral en diversas empresas. En el año 1986 se fue con una beca Fulbright a Estados Unidos y ahí realizó una maestría en Ciencias en Educación Superior en la Universidad de Oregon. A su regreso en el año 87 enseñó capacitación laboral en la UBA y luego en la Universidad de San Andrés desde que se creó en el año 1989. Hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y fue profesor visitante en la Escuela de Graduados de Educación de Harvard, con quien tuvo el lujo de trabajar y de conocer al profesor David Perkins. También fundó el área de capacitación ejecutiva en la San Andrés y dirigió el Departamento Académico de Administración. Actualmente es profesor emérito en dicha universidad. Bueno, hoy tenemos el lujo de conversar con Ernesto Gore, para lo que invito también a Elena Santos de la Vicaría, que nos va a acompañar un ratito en esta charla. Quédense las dos acá arriba. Por favor. Bueno, gracias por la presentación y gracias por haber venido. ¿Te dejo arrancar? Sí, bueno. Dale. A ver si anda. Ahí estamos. Sí, bueno. Venimos conversando un poquitito sobre los cambios que se tienen que dar a nivel organizacional, institucional, y no hablamos de personas. Recién Carla nos habló de lo importante que es que se generen cambios desde la escuela para seguir irradiando. Entonces acá viene la pregunta que conversamos con Elena para abrir esta conversación. Sí, y en estos cambios, tantas y nuevas exigencias, ¿no?, para las organizaciones, entonces tal vez la pregunta es, ¿tienen que aprender las organizaciones o aprenden las personas que integran las organizaciones? Bueno, obviamente tienen que aprender ambos, pero de manera distinta. Yo quiero que vean un video que a mí me gustó mucho. Es un grupo que se llama Zúcaro, con Z y H final, para complicarlo un poco más. Lo dirige Peterson da Cruz Ora, brasileño, como su nombre lo indica. Nació en una favela, es acróbata, danzarín, y armó este grupo, y cuando le salió bien en Sao Paulo, como le parecía poco, se lo llevó a Austria. Y van a ver gente de distintos países, de distintas confesiones, de distintas edades, haciendo una cosa junta. A mí me impresionó. Ojalá pueda transmitirles esto. ¿Se ve bien? Ahí lo tienen.
a cortar. Me da mucha pena cortarlo, es muy lindo. Fíjense que uno lo impresiona la cosa que hacen desde lo físico. Pero me remito a lo de Hernán ayer. Pensemos lo que está pasando en la cabeza de esta gente para que físicamente puedan hacer esto. Sin duda, cada uno de ellos tiene un entrenamiento individual importante, no cabe duda. Ahora, para hacer lo que hace, no alcanza con el entrenamiento individual. Porque yo sumo 30 personas con el mismo entrenamiento individual que no se conocen o que se desconfían entre ellos o que se sospechan entre ellos o que no les interesan los otros, y esto no sale. Hay cosas que están en cada uno de ellos. Digamos, confianza. Cuando hablo de confianza, nunca puede ser totalmente individual, porque siempre es confianza en algún otro. ¿Y cómo se maneja mi escuela? ¿Se maneja sobre la base de confianza o sobre la base de la desconfianza? Esto cambia mucho las cosas. ¿Está bien? Respeto mutuo. ¿Cuánto hay? La chica que se tira al aire y que confía en que la atajen cuando se caiga, sabe que la están respetando mucho y ella respeta a los que la tienen que atajar. Fíjense que es un conocimiento que varía con la calidad del vínculo. No es un conocimiento como el conocimiento escolar típico que se puede codificar. Es un conocimiento difícilmente codificable y que tiene que ver con la percepción del otro y la forma en que el otro me percibe a mí. Ellos están trabajando con lo complejo. Yo no sé si saben hablar de lo complejo, pero están trabajando con lo complejo. Están trabajando con la complejidad. Y tienen sentido de equipo. El sentido de equipo se construye en la práctica, se construye haciendo cosas. Yo me pongo nervioso cuando me llaman de una organización y me dice, yo armé 4 equipos. No, vos no podés armar 4 equipos. Vos podés armar 4 grupos. Que esos grupos devengan en equipos es un problema que tiene que ver con tu liderazgo y con el liderazgo de la gente que está dentro del grupo, de constituirse como equipo. ¿Saben cuándo un grupo se constituye en equipo? Cuando pueden pelearse a patadas sin miedo de no poder seguir trabajando. Es decir, han construido suficiente confianza recíproca como para poder manejar altos niveles de conflicto sin miedo a que eso les impida trabajar. ¿Me estoy explicando? Los norteamericanos llaman a eso forming, storming, norming, performing, que vendría a ser algo así como formarse, pelear, hacer normas, hacer pautas, y a partir de ahí viene el desempeño, que se parece mucho a lo que en la Argentina decía el viejo Enrique Pillón Rivière, de primero la pretarea y finalmente la tarea. Desde esta perspectiva, el equipo sería la etapa final de un grupo, la etapa más elevada de desempeño. Pero guarden esto. Es un conocimiento que varía con la calidad de los vínculos. Yo les dejo los PPT. Digo esto para que no tengan que estar... Este es Peterson da Cruz Ora.
¿cómo llegan a tener una identidad? Yo antes hablé de liderazgo. Liderazgo dentro del equipo y liderazgo fuera del equipo. Creo que hay tres palabras que las usamos bastante mezcladas y que yo propongo que se usen distinto. Es decir, una cosa es el liderazgo, otra cosa es el heroísmo y otra cosa es la autoridad. Nosotros tenemos la imagen del liderazgo del siglo XX. ¡Qué grande sos! ¿Está bien? Los buenos y los malos. Es decir, Churchill, Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, pero es una persona que reúne todas las voluntades. Yo creo que es una imagen de liderazgo que no sirve hoy en día. Es un liderazgo que no maneja lo suficiente la complejidad. Entonces, voy a ir por partes. En primer lugar, hay cosas que tienen respuesta técnica. Si este proyector se descompone, Dios libre y guarde, yo no lo sé arreglar, pero seguro que alguien sabe. Es decir, hay una respuesta técnica. ¿Está bien? Ahora, si una persona está deprimida, si una persona no sabe qué hacer con su vida, si una persona enfrenta una enfermedad muy difícil, no hay una respuesta técnica. El médico la va a poder ayudar, pero no es algo que haya aprendido en la universidad. Va a tener que construir la respuesta en la situación misma. Esto Ronald Heifetz lo llama respuestas adaptativas. Ronald Heifetz es un profesor de la Escuela de Política de Harvard, pero él es médico y toca el cello. El apellido Heifetz es un apellido que tiene que ver con las cuerdas, ¿no? Sasha Heifetz. Ronald Heifetz habla de respuestas adaptativas. Ahora, liderazgo y autoridad no siempre coinciden. Una organización puede nombrar una autoridad. Puede venir el sindicato, ¿está bien? Y me pueden nombrar príncipe de Gales. No lo intenten, pero pueden. ¿Está bien? Ahora, no me pueden nombrar líder de un partido de figuritas. El liderazgo es algo que emerge. Hay autoridades que no tienen gran liderazgo, pero manejan bien su autoridad. Y hay líderes que no tienen autoridad. Ayer se cumplió el aniversario de la muerte del general Julio Roca, arquitecto con libreto de Alberdi de la Argentina que funcionó, más allá de toda la macana que hizo, pero hizo una Argentina que funcionó. Ahora, el que conquistó la Patagonia fue el Perito Moreno, a los 22 años, a caballo, con un par de ayudantes, negociando con los indios, porque él no mataba a indios, él negociaba con los indios. Lo que muestra un tipo inteligente. Y era un líder porque cambió el país, sin autoridad. Nunca fue director de nada. ¿Está bien? Entonces, la autoridad es muy importante. A veces me llaman de una organización y me dicen, tenemos una crisis de liderazgo. Y yo camino por la empresa, bueno, camino menos porque estoy con un dolor de espalda que Dios me libre, pero camino por la organización, hablo con la gente
Y veo que el liderazgo está rozagante, todo el mundo tiene ideas, tiene iniciativas, quiere hacer cosas, está enojado porque no la dejan o no lo dejan hacer lo suficiente, etc. Entonces yo digo, guarda, esto no es una crisis de liderazgo, es una crisis de autoridad. Son autoridades que tienen los liderazgos dando vuelta alrededor y no lo saben canalizar, o peor, les tienen miedo. ¿Me estoy explicando? Y es muy frecuente. Y entonces una buena autoridad es muy importante porque orienta, protege y ordena. Ayuda a la gente a manejar la ansiedad, el miedo. Lo más importante, fija reglas de juego y se ocupa de que las reglas de juego funcionen. Pero no es liderazgo, es otra cosa. Una organización puede nombrar autoridades, pero no puede nombrar líderes. El liderazgo, todos somos líderes de algo para alguien. Es importante sacar la visión heroica del liderazgo. El líder que viene a salvar a todos de todo. ¿Quiénes son líderes acá? Nadie se anima a levantar la mano. Nadie se anima a levantar la mano. ¿Vos sos líder de quién para qué? Yo creo que en algunos casos de mis hijos, para algunas cosas. Correcto. Espero que de alguien adentro de la organización. Vos sabés que yo le hago esa pregunta a mis alumnos. ¿Quién es líder acá? Nadie levanta la mano. Entonces le pregunto, ¿vos tenés una abuela? Sí. Oíme, cuando tu abuela quiere saber cómo usar el celular, ¿a quién le pregunta? A mí. Bueno, vos sos líder de tu abuela en el manejo del celular. Todos somos líderes de algo para alguien y y eso hace que el mundo funcione, bien o mal, pero funciona con eso. ¿Está bien? El liderazgo son conductas adaptativas exitosas que nos copiamos unos de otros. Yuval Noah Harari nos recuerda que somos simios. Por lo tanto, copiamos, imitamos. ¿Está bien? Y en eso consiste casi todo. Los maestros no hacen lo que les enseñamos en la capacitación. Hacen lo que ven a otros maestros hacer. Por eso la clave de la capacitación laboral con docentes es buscar innovaciones generadas por docentes y ponerlas para que otros docentes las copien. Pero no es propio de los docentes solamente, es propio de los seres humanos. Los humanos aprendemos así, mirándonos unos a otros. Entonces, prosiguemos. Que la autoridad no mate el liderazgo, guárdense eso. ¿Está bien, Lili? Bueno, en pocas palabras, la autoridad tiene que asegurar el sentido, las reglas de juego y construir confianza y compromiso. Pavada de tarea. Pero hay que estar muy enfocado en eso. Yo me acuerdo cuando empecé en la Universidad de San Andrés, que era nueva, al Consejo Superior vinieron 2 escoceses. Le decíamos escoceses, eran argentinos, por supuesto. Vinieron 2 escoceses. Y ellos hacían una sola pregunta en las reuniones. Si nosotros hacemos eso, ¿qué señal le estamos dando a los profesores? ¿Qué señal le estamos dando a los alumnos? ¿Qué señal le estamos dando a los padres? Es decir, no era solamente elegir la mejor respuesta,
era entender qué es lo que esa respuesta le está diciendo a los demás. Porque eso es lo que permite después hacer con las cabezas lo que vimos que estos chicos hacían con los cuerpos. ¿Me estoy explicando? ¿Te puedo hacer una pregunta de lo que Por estás favor. expresando? Escuchándote, el liderazgo se construye por una gran confianza que despierta con quienes comparte tarea. ¿Podrías desarrollar un poco más el concepto de liderazgo adaptativo? Si surge a partir de una necesidad de la organización, de una situación límite de la organización. Sí, es bastante cotidiano. Es decir, cada vez más ocurren cosas que nunca habían ocurrido antes, simplemente porque estamos innovando mucho. No solamente dentro de la escuela, fuera de la escuela también. Entonces los chicos vienen con ideas raras todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo están sucediendo cosas que nunca han sucedido, que no me han enseñado en los cursos, que no me enseñaron en la facultad. Entonces, gran parte de la función de dirección tiene que ver con tratar de entender lo que está pasando con los otros, ponernos de acuerdo en esto es esto y empezar a trabajar. Yo recuerdo cuando hace poco se volvió a conmemorar un nuevo aniversario de los sobrevivientes de los Andes. Ellos muchas veces tomaron el concepto de liderazgo adaptativo cuando en esa situación tan límite surgieron líderes que fueron los que finalmente, que no eran los líderes naturales de ese grupo, pero quienes fueron los que encontraron la salida y empujaron al grupo para, bueno, finalmente poder sobrevivir, ¿no? Sí, mira, yo te cuento, hace años yo di un seminario en San Andrés que se llamaba Manejando lo Inesperado, Managing the Unexpected. Como tengo más suerte que cabeza, entre los que se inscribieron estaba uno de los sobrevivientes de los Andes, Pedro Algorta. Pedro Algorta, sí. Ah, ¿sabías? Bueno, estaba Pedro Algorta, que era uno de los sobrevivientes de los Andes. Yo aprendí como un loco en ese seminario, no sé cuánto habrán aprendido los demás. Pero es un tipo que habla muy poco. Y él me decía, yo hablo muy poco, pero estoy seguro que lideraba. Y cuando decía lideraba, no es que era el líder que saludaba a todos. Todos lideraban porque nadie sabía cómo solucionar la situación. Antes, en la época de Taylor, en la época de Henry Ford dicen que recorría la planta con un revólver en la cintura porque no todo el mundo tenía por qué pensar como él. No sé si me explico. Y se escribía cartas de amor con Hitler. Esto es verdad, ¿eh? Las dos cosas son ciertas. Dejó de escribir las cartas de amor cuando el gobierno le encargó fabricar 1000 aviones por día, entonces eso era mejor negocio. Pero antes el management consistía en decirle a cada persona qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer. Hoy sencillamente no podemos hacer eso, porque estamos manejando, es muy frecuente que estemos manejando gente que en su tarea específica sabe mucho más que nosotros. Entonces, ¿cuál es la función del management? Ayudar a la gente a ubicarse en la organización, entender cómo los otros dependen de él o de ella y entender cómo él o ella depende de los otros.
Bueno, esto lo vimos muchísimo, esto que estás diciendo en el video, en el baile que nos mostraste. Y volvemos a algo que mencionaste al principio que tiene que ver con el trabajo en equipo y de un buen liderazgo en el equipo. ¿Cómo lo empatizamos, cómo lo unimos para este crecimiento y este aprendizaje de las organizaciones? A ver, de vuelta. Hablamos de equipo, hablaste Sí. de equipo y de liderazgo y dijiste que tienen que aprender las organizaciones. ¿Cuánto de ese aprendizaje del equipo y de los diferentes liderazgos que puede haber en un equipo, porque vos dijiste que todos podemos ser líderes de distintas tareas, de distintas funciones, cómo empatiza con el aprendizaje de una organización? ¿Te acordás que de la pregunta inicial nuestra es ¿aprenden las personas o las organizaciones? Entonces ahí viene la pregunta del equipo. ¿No hay algo mágico que me permita pasar de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo organizativo? Hay una palabra que es persistencia. Es decir, si hay dirección persistente en el sentido de tener a estos bailarines en mente y decir, yo necesito una escuela donde la gente, cada uno sepa qué es lo que otro va a hacer con lo que él haga. Perdón, yo hablo siempre en masculino porque es mi género, pero no me refiero a lo masculino. ¿Está bien? Tradúzcanlo como quieran. Yo de goreísta que soy. Entonces, ¿qué te decía? Decías que es difícil pasar de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo organizacional, pero ¿cómo se hace? No sé si es difícil, es arduo. Es decir, requiere persistencia, requiere consistencia, requiere que la gente que tiene autoridad en sus manos esté atenta no solamente a los resultados de lo que se hizo, sino también a cómo se hizo. ¿Está bien? Lo que yo tengo, hay un autor, digamos que a mí me gusta mucho, que somos 4 los que somos capaces de leerlo, porque, bueno, que se llama Carl Wake. Carl Wake insiste mucho con una idea que suena extraña la primera vez que se dice. Él habla de mente colectiva. Cuando habla de mente colectiva, uno tiende lo primero a imaginarse como una especie de cerebro organizativo. No, no es eso. No tiene nada que ver con eso. Además, recuerden que la palabra mente en inglés tiene un significado no exactamente igual que en castellano. Para nosotros la mente es la racionalidad. Para ellos, además de la racionalidad, es el darse cuenta. El cartel para recuerde el escalón dice mind the step. ¿Está bien? Póngale la mente al escalón. Tome conciencia del escalón. ¿Está bien? Entonces, él habla de mente colectiva. Una traducción al castellano que espero que se entienda puede ser el espíritu colectivo de la organización. Entonces, cuando yo hago algo en una organización, yo lo hago creyendo que los otros van a hacer algo con eso que yo hago. Y puedo estar más acertado o menos acertado. ¿Sí? Me acuerdo de una anécdota que leí una vez que me hizo mucha gracia. Borges era joven, Jorge Luis, obviamente, era joven y trabajaba en una biblioteca. Y un compañero vino un día y le dijo, mira, Jorge, hay un autor que se llama igual que vos. ¿Está bien? Ahí tienen una mente colectiva tonta.
Por eso mucha gente no cuenta en el lugar de trabajo cosas importantes que hace. Y por ahí dedica gran parte de su vida a aprender a tocar el violín y llega a ser un gran violinista y nunca lo habla en el trabajo. ¿Por qué? Porque cree que no van a hacer nada con eso. Y recíprocamente hay gente que está en un lugar de trabajo donde cree que si trae algo, ellos van a hacer algo que nunca se ha hecho antes. ¿Está bien? Y en ese sentido lo que dice Wake es, hay mentes colectivas más inteligentes y hay mentes colectivas más tontas. Más tontas porque no aprovechan lo que hace el otro. El otro salta por el aire, da 3 vueltas carnera en el aire y yo me voy a tomar un café. ¿Está bien? Bueno. Y allí la función del líder sería poder poner sobre la mesa las capacidades, los intereses de la organización para que esto gradualmente se vaya transformando en una mente colectiva positiva. No hablemos del líder, porque me ¿Autoridad? remite de vuelta al líder heroico. ¿Está bien? De los líderes. Los líderes ayudan a construir sentido. Es decir, todo tiene que ver con construir sentido. Eso lo decía Viktor Frankl. Nadie hace cosas que no tengan sentido. Y cuando uno hace cosas que no tienen sentido, se enferma. ¿Sí? Y el liderazgo tiene que ver a entender qué está pasando, qué queremos hacer con esto, para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y esto no es una función de las autoridades solamente. Todo el mundo construye el liderazgo en una organización, para bien o para mal, pero es así. ¿Estamos vivos hasta acá? Creo que sí. Bueno, no huyeron muchos, lo que demuestra que son imprudentes, pero bueno. No sé si tal vez... Acá estoy. Vamos a hacer un espacio para preguntas, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. 2, 3. Las que aparezcan. Nori, ¿nos ayudás con el micrófono? Hay preguntas, levantan la mano y ahí Nora acerca. Qué timidez, ¿no? ¿Cómo? Estamos todos reconociéndonos líderes poderosos, pero callados. Acá hay una pregunta. El director de gestión privada de la provincia de Córdoba va a hacer una pregunta. No jugamos, doctor, preguntar no es fácil. Mi pregunta va por el lado de decir, ¿cuáles serían las evidencias que yo tengo para saber que como organización estoy aprendiendo? Bueno, la más importante es que puede hacer cosas que antes no hacía. Digamos, hablamos de aprendizaje en una organización cuando la organización puede hacer cosas que antes no hacía. No cuando puede decir cosas que antes no decía solamente, o cuando puede explicar cosas que antes no explicaba. Puede hacer cosas que antes no hacía. El aprendizaje organizativo circula por la práctica. ¿Me estoy explicando? Y muchos casos, te digo, vas a tener poca evidencia. Vas a tener que aprender a creer o desconfiar de tus sospechas. Es decir, todos debimos hacerlo en su momento. Vos para saber cuándo editar un libro, por ejemplo. Bueno, un placer escucharte, Ernesto. Y la verdad que quería hacerte una pregunta que tiene que ver con lo que viene, ¿no? O sea, hablas de confianza y realmente muy claro lo que planteás,
Pero el dilema hoy también en la construcción de la confianza está el advenimiento de la virtualidad. ¿Cómo juega en esta búsqueda de confianza dentro de la organización estos sistemas híbridos, presencial, virtual, que la pandemia nos impuso y que vino para quedarse? ¿Me aceptás que te diga que no sé? Claro, es muy nuevo todo. Por empezar, a mí si me toman gore me bochan, pero independientemente de eso, la verdad es que no sabemos. Da la impresión que funciona mucho mejor de lo que temíamos. Yo me acuerdo en San Andrés se embromaba con que había que empezar a hacer capacitación laboral a distancia. No, no se puede, no, es una exposición financiera terrible. Vino la pandemia y en una semana y media estamos todos trabajando virtualmente y no pasó nada. ¿Está bien? Pese a mí me encantó la charla de Hernán de ayer y estuve de acuerdo en todo. Hubo una sola cosa que me hizo ruido. Él criticó las paredes. Y yo tengo la idea de que las paredes se educan. En el sentido de que le dan un contexto, un marco a la situación de enseñanza. Porque yo daba clase y hablaba con un chico y lo veía que me hablaba y le decía, ¿podés poner la cámara un poco más lejos? Y estaba en pijama en la cama a las 2 de la tarde. ¿Está bien? No, es lo mismo, porque no, no es lo mismo. ¿Está bien? Ahora, todo este tipo de cosas, la verdad que la única experiencia, la única práctica que tengo es el año y medio de clase que di en esta forma. Y no sé si... Porque los contenidos de mi materia creo que más o menos los agarraron. Ahora, ¿qué pasa con todo lo otro que enseña la universidad? La verdad que no lo sé. Yo sospecho que las dos cosas hacen falta. Ernesto, como para ir cerrando, porque nos están ahí apurando con el tiempo, pero nos gustaría que el cierre esté en tu palabra. Acá estamos en un auditorio lleno de líderes, llenos de referentes de distintas instituciones de todo el país. ¿Qué les dirías para seguir líderes y no perder esa autoridad, porque la autoridad es independiente, sino para enriquecer su tarea de liderazgo y la tarea grupal sobre la que hablamos antes? Primera cosa, ellos me pueden enseñar a mí, no yo a ellos. Y los que están manejando instituciones son ellos. Y las instituciones caminan al punto de que ellos se pueden venir a la reunión de Cordiep y dejar la institución funcionando. Es verdad, acordamos 100%. Que me expliquen ellos cómo hacen. Yo les recordaría simplemente lo que comentaba antes que decía Víctor Frankl. Lo importante es construir sentido. Es importante cuidar que las cosas que se hacen en una organización tengan sentido y ser coherentes, ser persistentes, cuidando ese sentido. Y si necesitan que paremos acá, paramos acá. Me parece que está muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a todos.